Amigos, atención México, en las últimas horas se ha generado una nueva polémica política internacional que vuelve a colocar en el centro del debate la relación entre México y Estados Unidos, un episodio que involucra nuevamente al expresidente estadounidense Donald Trump y que ha provocado reacciones intensas tanto en México como dentro del propio Estados Unidos. Pero para entender completamente lo que está ocurriendo, primero hay que observar el contexto en el que se producen estas declaraciones. Todo comenzó cuando varios analistas políticos mencionaron el trabajo de la periodista Susan Barrio Glaser. Para quienes no están familiarizados con su trabajo, Glaser es considerada una de las analistas más influyentes del periodismo político en Estados Unidos. Durante décadas, ha cubierto los principales acontecimientos en Washington. Ha seguido de cerca el funcionamiento de la Casa Blanca, el Congreso y las grandes decisiones de política exterior que han marcado la historia reciente del país. Ha trabajado para medios como Politico, Foreign Policy y The Washington Post. También cubrió uno de los episodios más polémicos de la política estadounidense moderna, el juicio político contra el expresidente Bill Clinton en la década de los 90. Además de eso, Glaser también ha trabajado como corresponsal internacional. Durante varios años cubrió la política rusa desde Moscú y también fue testigo directo de conflictos internacionales como las guerras en Irak y Afganistán. Actualmente, escribe para la prestigiosa revista The New Yorker, una de las publicaciones más influyentes en el debate político estadounidense. En uno de sus artículos más recientes, titulado La guerra de la que Trump no quiere hablar, la periodista plantea una reflexión que ha llamado mucho la atención de analistas y expertos. Según su análisis, mientras Estados Unidos enfrenta un conflicto internacional cada vez más complejo, el discurso público de Donald Trump parece concentrarse en polémicas políticas y declaraciones provocadoras. Y en medio de esa dinámica vuelve a aparecer México. Todo comenzó con una publicación en redes sociales. Donald Trump afirmó que había ofrecido ayuda a México para combatir a los cárteles del narcotráfico. Según sus palabras, Estados Unidos estaba dispuesto a colaborar con mayor fuerza para enfrentar a estas organizaciones criminales, pero inmediatamente después hizo una afirmación que provocó indignación. Trump insinuó que los cárteles tienen tanto poder que prácticamente gobiernan México. Para muchos mexicanos, estas palabras fueron consideradas una ofensa directa, no solo hacia la presidenta del país, sino hacia la dignidad y la soberanía nacional. Pero la polémica no terminó ahí. Poco después, mientras abordaba el avión presidencial rumbo a su campo de golf, Trump volvió a insistir en el tema frente a periodistas. Repitió que México debería aceptar su ayuda para acabar con los cárteles y volvió a sugerir que la situación de seguridad en México justifica una acción más fuerte por parte de Estados Unidos. Estas declaraciones generaron una reacción inmediata. Comentaristas políticos, periodistas y analistas comenzaron a debatir sobre el significado de estas palabras, porque no se trata simplemente de una crítica política. En varias ocasiones Trump ha insinuado la posibilidad de utilizar fuerzas militares estadounidenses contra los cárteles dentro del territorio mexicano, y esa idea genera una enorme controversia. La razón es simple: la soberanía nacional. A lo largo de su historia, México ha enfrentado múltiples intervenciones extranjeras. Uno de los episodios más recordados ocurrió en el siglo XIX, cuando México perdió más de la mitad de su territorio tras la guerra con Estados Unidos. Posteriormente, durante diferentes etapas del siglo XX, el país también enfrentó presiones políticas y económicas provenientes de potencias extranjeras. Por eso, dentro de la cultura política mexicana, existe una enorme sensibilidad frente a cualquier insinuación de intervención externa. La defensa de la soberanía nacional es uno de los principios más importantes de la política exterior mexicana, pero este episodio también debe analizarse desde otro ángulo: el contexto político dentro de Estados Unidos. Donald Trump ha construido gran parte de su carrera política utilizando un discurso muy fuerte sobre temas como inmigración, seguridad fronteriza y crimen organizado.
Desde su primera campaña presidencial en 2016, México ha sido uno de los temas centrales de su retórica política. Recordemos que una de sus propuestas más famosas fue la construcción de un muro en la frontera sur. Ese discurso tuvo un gran impacto en la política estadounidense y ayudó a movilizar a una parte importante de su base electoral. Pero al mismo tiempo, la realidad económica entre ambos países es mucho más compleja. México y Estados Unidos mantienen una de las relaciones comerciales más grandes del planeta. Cada día cruzan la frontera miles de camiones cargados con mercancías, automóviles, maquinaria, alimentos, productos electrónicos y muchos otros bienes forman parte de un intercambio económico gigantesco. De hecho, el comercio bilateral entre México y Estados Unidos supera los cientos de miles de millones de dólares cada año. Millones de empleos en ambos países dependen directamente de esta relación económica. Por eso muchos analistas consideran que las declaraciones políticas agresivas no reflejan la verdadera naturaleza de la relación entre ambas naciones. Pero mientras esta polémica crece, también ocurre algo más en el escenario internacional. Estados Unidos enfrenta actualmente múltiples desafíos geopolíticos. Uno de los más importantes tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente. Según varios reportes periodísticos, la guerra en esa región ya ha generado consecuencias importantes para la economía global. Los precios del petróleo han aumentado significativamente. En algunos momentos, incluso, han superado los $100 por barril. Esto ha provocado nerviosismo en los mercados financieros. Las bolsas de valores han experimentado caídas y las monedas de varios países han sufrido presión. Y todo esto ocurre en un momento en el que la economía mundial todavía intenta recuperarse de múltiples crisis recientes. Pero lo más llamativo del análisis de Susan Glasser es lo siguiente: mientras este conflicto crece y genera consecuencias globales, Donald Trump parece hablar muy poco sobre él. Según varios análisis, durante los primeros días de la guerra Trump publicó cientos de mensajes en redes sociales, pero menos del 20% de esos mensajes estaban relacionados con el conflicto. La mayoría trataban sobre política interna, ataques contra adversarios políticos, críticas a los medios de comunicación y polémicas en redes sociales. Este comportamiento ha generado muchas preguntas entre analistas. ¿Por qué un líder político que ha tomado decisiones militares tan importantes habla tan poco sobre ellas? Una posible explicación es que el conflicto no es popular entre ciertos sectores de su base política. Durante años Trump prometió evitar nuevas guerras en Medio Oriente. Criticó duramente a gobiernos anteriores por involucrar a Estados Unidos en conflictos prolongados en esa región. Por eso, algunos analistas creen que hablar demasiado sobre la guerra podría resultar políticamente incómodo. Otra posibilidad es que el conflicto esté teniendo consecuencias económicas negativas. El aumento del precio del petróleo, la volatilidad de los mercados y la incertidumbre económica pueden generar preocupación entre los votantes. Y en ese contexto, generar polémicas políticas sobre otros temas podría servir para desviar la atención. Y ahí es donde vuelve a aparecer México dentro del debate. Ante estas declaraciones, la presidenta de México decidió responder públicamente durante un evento en el estado de Colima. Su respuesta fue firme pero diplomática. Explicó que México mantiene cooperación con Estados Unidos en temas de seguridad, pero también dejó claro que existe un principio que no está sujeto a negociación: la soberanía nacional. México puede colaborar con otros países, puede trabajar en conjunto para enfrentar desafíos comunes, pero siempre bajo el respeto mutuo y el reconocimiento de su independencia. El mensaje fue recibido con entusiasmo por el público, porque para muchos mexicanos la soberanía no es simplemente una palabra, es parte fundamental de la identidad nacional. Mientras tanto, dentro de Estados Unidos, el debate continúa. El país se encuentra profundamente dividido políticamente. Algunos sectores apoyan el estilo confrontativo de Trump, otros consideran que ese estilo genera más problemas de los que resuelve. Esta polarización se refleja en los medios de comunicación, en el Congreso y en la opinión pública, y mientras tanto, el resto del mundo observa.
Porque en un mundo globalizado, las decisiones de un líder político no afectan únicamente a su propio país, afectan a mercados internacionales, afectan a alianzas diplomáticas, y afectan al equilibrio geopolítico global. Por eso muchos expertos coinciden en que este es un momento que requiere prudencia y liderazgo responsable. La relación entre México y Estados Unidos es demasiado importante para quedar atrapada en provocaciones políticas. Ambos países comparten más de 3.000 kilómetros de frontera, comparten comercio, inversiones, cultura y millones de familias binacionales. Por eso cada episodio de tensión genera preocupación en ambos lados de la frontera. Mientras esta historia continúa desarrollándose, el debate sigue creciendo. Los analistas continúan discutiendo las implicaciones políticas de estas declaraciones. Los medios de comunicación siguen analizando cada detalle, y millones de personas siguen preguntándose cuál será el siguiente capítulo de esta historia. ¿Se trata simplemente de una nueva polémica política? ¿O estamos presenciando el inicio de una etapa más complicada en la relación entre México y Estados Unidos? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que sí está claro es que el mundo está atravesando un momento de grandes cambios. Las relaciones internacionales están evolucionando, las tensiones geopolíticas continúan aumentando, y cada país está redefiniendo su papel dentro de un sistema global cada vez más complejo. México, por su parte, se encuentra en una posición estratégica. Es una de las economías más grandes de América Latina. Es un socio comercial clave para Estados Unidos, y también es un actor cada vez más relevante en la diplomacia internacional. Por eso cada decisión política, cada declaración pública y cada respuesta diplomática tiene un impacto que va mucho más allá de las fronteras nacionales. Y mientras el debate continúa, una cosa parece clara: esta historia todavía no ha terminado. De hecho, podría ser apenas el comienzo de un nuevo capítulo en la compleja relación entre México y Estados Unidos. Un capítulo que el mundo entero seguirá observando con atención, porque cuando se trata de política internacional, incluso una sola declaración puede cambiar el curso de los acontecimientos, y en este caso, las consecuencias podrían sentirse durante mucho tiempo.